Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy aprenderemos a balancear reacciones redox en medio ácido y medio básico. Con esto terminaremos nuestra serie de videos sobre el método ion-electrón. Antes que nada, aquí están las respuestas de los ejercicios del video pasado. Aprovecho para comentarte que, siendo honesto, sí creo que balancear en medio ácido y básico es uno de los temas más difíciles de química general. Pero si entendiste los conceptos básicos que vimos en los videos pasados y pudiste resolver estos ejercicios, créeme que será muy fácil. Por esto mismo, hoy sí recomiendo fuertemente que si alguien no ha visto lo que significa balancear cargas o cómo se ajusta la cantidad de electrones, chequen primero este par de videos. Dicho esto, ahora sí vamos a lo nuestro. Hasta el momento, hemos aprendido que para balancear una reacción redox se necesitan seguir estos pasos. Bueno, pues para balancear una reacción en medio ácido o básico se hace prácticamente lo mismo. La principal diferencia es que el balance de masas se hace de una manera especial. Ya veremos cómo más adelante. Pero primero quiero comentarte que se hace de una manera especial porque en este tipo de reacciones participan sustancias más complejas. En específico, muchas de ellas involucran oxoaniones, es decir, iones negativos que contienen oxígeno junto a otro elemento. Y esto provoca que en la reacción se deban agregar moléculas de agua y iones hidrógeno o iones hidróxido, dependiendo del caso. De forma simplificada, cuando una reacción está balanceada en medio ácido, se dejan escritos los iones H+, y cuando se balancea en medio básico, se dejan los iones hidróxido. Sé que estas reacciones podrían parecer más complicadas que las que hemos visto hasta ahora, pero cuando entendemos de dónde sale cada ion, todo es muy lógico y sencillo. Por ejemplo, checa estas dos reacciones. La primera es como las que vimos en los otros videos. Si quisiéramos balancear masas, solamente será necesario agregar un 2 al ion bromo en reactivos, ¿cierto? Bueno, si ahora checamos la otra reacción, tenemos un pequeño detalle. Aquí se indica que el ion bromuro pasa al ion bromito, un ion formado por un átomo de bromo y 2 de oxígeno. Como podrás darte cuenta, los átomos de bromo ya están balanceados, tenemos uno de cada lado. Pero, ¿qué onda con los átomos de oxígeno? ¿Cómo los vamos a balancear si solo hay oxígeno de un lado de la reacción? Bueno, pues en realidad es muy sencillo, solo que tenemos que hacer una pequeña trampa. Tal vez recuerdes que en uno de los videos pasados te mencioné que estas reacciones redox ocurren en solución acuosa, o sea, disueltas en agua. Bueno, pues ahora sí que veremos a las moléculas de agua. Por ejemplo, como te puedes dar cuenta, en reactivos nos hacen falta 2 átomos de oxígeno para que estuviera balanceado. Entonces, lo que podemos hacer es agregar 2 moléculas de agua. Si las escribimos en la reacción, ya tenemos los átomos de oxígeno que necesitamos. Pero esto crea un nuevo problema. Ahora tenemos varios átomos de hidrógeno en reactivos y en productos ni siquiera hay señal de vida del hidrógeno. Pues para solucionar esto, aquí es donde entran los iones hidrógeno, los iones H+. O sea, si en la reacción tenemos 4 átomos de hidrógeno del lado izquierdo, porque provienen de las moléculas de agua, del lado derecho vamos a agregar 4 iones hidrógeno, los cuales los escribimos de esta manera, 4H+. Y con esto ya completamos el balance de masas de esta semirreacción. Checa que tenemos la misma cantidad de átomos de cada lado. Y de aquí en adelante ya se haría lo mismo que en los videos pasados. Es decir, si queremos dejar bien balanceada la reacción, pues tendríamos que balancear las cargas. Para eso, recuerda que necesitamos sumar las cargas de cada lado y al final agregar electrones si hace falta. Por ejemplo, del lado de reactivos tenemos al agua, que como es neutra, entonces su carga es 0. Y tenemos un ion bromuro, que al multiplicar el coeficiente por la carga, o sea 1 por -1, nos daría una carga total de -1. Entonces, de todo este lado, la suma de cargas quedaría como 0 menos 1 igual a -1. Del otro lado, tenemos un ion bromito de carga -1. Aquí es importante resaltar que aunque sea un ion poliatómico, también se multiplica la carga por el coeficiente. Como es 1, no lo vemos escrito, pero sabemos que ahí está. Entonces, este ion aporta una carga de -1. Bueno, además, de este mismo lado hay 4 iones hidrógeno. Al multiplicar el 4 por la carga de +1,
resulta en un total de más 4. Por lo tanto, la suma en productos es menos 1 más 4 igual a más 3. Ok, ahora, al ver que las cargas no están balanceadas, habría que agregar electrones. Y recuerda que se ponen del lado donde la suma sea mayor. Entonces, podemos pensarlo así. Si tengo 3 cargas positivas, ¿cuántas cargas negativas hacen falta para que se iguale con menos 1? Claramente, se ocupan 4 cargas negativas. Por lo tanto, debemos colocar 4 electrones. Con estos, ya podemos volver a hacer la suma de cargas y verificar que ahora sí sean iguales en ambos lados. Listo. Con esto confirmamos que la semirreacción está perfectamente balanceada. Específicamente, está balanceada en medio ácido, porque dejamos escritos los iones hidrógeno. Y ahora que tenemos la semirreacción balanceada, ya la podemos usar para balancear una reacción redox completa. Por ejemplo, imagina que en realidad estábamos balanceando esta reacción. Lo que se haría, si queremos balancear en medio ácido, son los mismos 4 pasos que hemos estado viendo. Primero, separamos cada semirreacción. Una es la del bromo y la otra es la del hierro. Después balanceamos cada una de ellas. La del bromo ya vimos que fue necesario ajustar en medio ácido. Pero como la del hierro no tiene oxígeno o hidrógeno, no es necesario hacer nada especial. O sea, solo quedaría así. Lo siguiente es ajustar la cantidad de electrones, es decir, que sea la misma cantidad en cada semirreacción. Para eso, es necesario multiplicar la reacción del hierro por 4. De esta manera, ya podemos escribir la reacción final. Solo es necesario omitir los electrones y acomodar todo donde le corresponde. Entonces, como podrás ver, no es la gran cosa balancear en medio ácido. Solo es aplicar los conceptos que vimos y agregar uno que otro paso extra. Pero bueno, ahora sí hagamos una reacción redox completa desde el inicio, para resaltar varios detalles importantes. Imagina que queremos balancear esta reacción. Como siempre, iniciamos por separar cada semirreacción. Y aquí va la primera nota. Para ver cuál es cada semirreacción, lo más conveniente sería establecer los números de oxidación y ver qué elemento se oxida y se reduce. Pero como te mencioné, para el método ion-electrón no es estrictamente necesario saber establecer el número de oxidación. Entonces, la forma fácil es esta. Todas las reacciones redox que se balancean en medio ácido o básico contienen oxígeno, a veces hidrógeno y algún elemento diferente. Pues bien, prácticamente en todas ellas, el elemento que se oxida o reduce es aquel que es diferente. Básicamente, las únicas excepciones a esto ocurren cuando en la reacción participan oxígeno gas, agua oxigenada, hidrógeno gas o el ion hidruro. Entonces, como en esta reacción no tenemos ninguna sustancia de las que mencioné, puedes estar seguro de que los elementos que cambian de número de oxidación son el cloro y el arsénico. Por lo tanto, una semirreacción sería la del cloro y la otra la del arsénico. Y checa que es importante escribir todo el ion poliatómico. Por ejemplo, se escribe ClO2 de carga -1 y no solo el cloro. Pero en fin, ya que tenemos esto, vamos a balancear cada una. Para hacerlo simple, usaremos estos 3 pasos. Y para que quede muy claro, ajustaremos ambas semirreacciones al mismo tiempo, aunque lo normal es hacerla de una por una. Pero bueno, el primer paso es revisar que el elemento diferente al oxígeno esté balanceado. Por ejemplo, en el caso de la reacción del cloro, podrás notar que en reactivos hay 2 átomos de cloro y en productos 1. Entonces, debemos agregar un coeficiente de 2 aquí. En cambio, en el caso del arsénico, ya tenemos un átomo de cada lado. Entonces, no es necesario modificar la reacción hasta ahora. Bien, el segundo paso es balancear la cantidad de oxígenos con moléculas de agua. ¿A qué me refiero? Vamos al caso del cloro. Checa que en reactivos no hay ningún átomo de oxígeno, pero en productos tengo 4. Recuerda que es como multiplicar el coeficiente por el subíndice, o sea, 2 por 2 me dan los 4 oxígenos. Pero en fin, esto quiere decir que necesito agregar 4 moléculas de agua en reactivos. Con esto ya tendría 4 oxígenos de cada lado, ¿cierto? Va, ahora pasamos al caso del arsénico.
Aquí tenemos 4 oxígeno en reactivos y 3 en productos. O sea, solamente falta un oxígeno en productos. Por lo tanto, solo debemos agregar una molécula de agua de este lado. Perfecto, ya completamos el segundo paso. Vamos al último. Balancear la cantidad de hidrógenos con iones H+. Este es el más sencillo. Nota que en la reacción del cloro, cuando agregamos las moléculas de agua, también agregamos hidrógenos. En específico, agregamos 8 átomos en reactivos. Por lo tanto, ahora es necesario agregar 8 iones hidrógeno en productos. En cambio, en la reacción del arsénico hay 2 átomos de hidrógeno en productos. Por lo tanto, simplemente habría que agregar 2 iones H+ del otro lado. Y con esto ya queda el balance de masas de cada reacción. Ya podemos continuar con el balance de cargas. En el caso del cloro, en reactivos las cargas son 0 y 0. O sea, en total es 0. Mientras que en productos tenemos -2 por los iones clorito y +8 por los iones hidrógeno, lo que resultaría en un total de +6. Por lo tanto, para equilibrar las cargas, hay que poner 6 electrones del lado de productos. En el otro lado, el caso del arsénico, en reactivos hay +2 de los iones hidrógeno y -3 del ion arsenato, lo cual resulta en -1. Mientras que en productos hay -3 y 0, porque el agua es neutra. Entonces la suma sería de -3. O sea, necesitamos agregar 2 electrones en reactivos. Listo, ya quedó el balance de cargas. Ahora podemos realizar el ajuste de electrones. Para ello, necesitaríamos multiplicar por 3 la reacción del arsénico. Así tendríamos 6 electrones en cada semirreacción. Y listo, ya solo es cuestión de escribir la reacción final, reacomodando todas las sustancias y omitiendo los electrones. Es decir, lo que había en reactivos se queda como reactivos y todo lo que había en productos se queda como productos. Pero aquí va otra aclaración. Tal vez notes que tanto en reactivos como en productos tenemos moléculas de agua y iones hidrógenos. Esto no está mal, pero no es común. Lo mejor es simplificar. Esto sería algo así. Pensemos primero en el agua. Si en reactivos hay 4 moléculas de agua y en productos 3, yo puedo eliminar 3 moléculas de cada lado. Es decir, si en reactivos hay 4 y le resto 3, resulta en una sola molécula de agua. En cambio, si en productos había 3 y quito 3, ya no queda ninguna, resulta en 0. Entonces ya no es necesario escribir moléculas de agua de este lado. Este es el motivo por el cual simplificamos, para que la reacción se vea más sencilla al no tener moléculas de agua de ambos lados. Y podemos hacer lo mismo con los iones hidrógeno. Checa que en reactivos tenemos 6 iones H+ y en productos 8. Entonces podemos quitar 6 de cada lado. Esto provocaría que en reactivos 6 menos 6 resulte en 0 y en productos 8 menos 6 resulte en 2. Por lo tanto, ya no es necesario escribir los iones hidrógeno en reactivos y en productos solo debamos escribir 2. Y ahora sí, después de todos estos pasos, esta es la reacción final, balanceada y simplificada. Sé que parece difícil, pero en realidad no lo es, solo es un poco laborioso. Únicamente ten cuidado de copiar bien los coeficientes, los subíndices y las cargas. Los errores comunes al balancear ocurren porque tenemos que reescribir la reacción varias veces, y en ocasiones se nos pasa un detalle. Aunque con práctica, después podrás hacer varios pasos al mismo tiempo y ya no será necesario reescribir la reacción tantas veces. Pero en fin, ya pasó la parte difícil del video. Una vez que aprendimos a balancear en medio ácido, hacerlo en medio básico es muy fácil, porque para lograrlo se hace exactamente lo mismo más un paso extra. Por ejemplo, imagina que la reacción que acabamos de balancear, en realidad la necesitábamos balancear en medio básico. Bueno, pues primero se tendría que hacer todo lo que acabamos de hacer. Y ya que la tenemos balanceada en medio ácido, el siguiente paso es agregar a la sustancia que hace que una solución sea básica, el famoso ion hidróxido, el ion OH-1. ¿Cómo lo vamos a agregar? Lo importante es fijarnos en el número de iones hidrógeno que escribimos en la reacción final. En este caso fueron 2 iones H+.
Entonces, como son 2, significa que vamos a agregar 2 iones hidróxido de cada lado. 2 hidróxidos aquí y 2 hidróxidos acá. Del lado izquierdo lo vamos a dejar así tal cual, pero del lado derecho pasa algo interesante. No sé si sepas, pero cuando se junta un ion hidrógeno y un hidróxido, se forma una molécula de agua. Entonces, si analizamos nuestra reacción, aquí tenemos 2 iones hidrógeno y 2 iones hidróxido. Lógicamente, lo que ocurre es que se formen 2 moléculas de agua. Sabiendo esto, podemos volver a escribir la reacción indicando esas 2 moléculas. Prácticamente ya tenemos la reacción en medio básico, pero necesitamos volver a simplificar, porque como podrás notar, otra vez tenemos agua tanto en reactivos como en productos. Entonces podemos eliminar una molécula de agua de cada lado. En reactivos resultaría en 0 moléculas de agua y en productos en 1. Por lo tanto, la reacción balanceada en medio básico resultaría así. Súper sencillo, ¿no crees? Solo fue cuestión de agregar hidróxidos y simplificar. Vamos a hacer un último ejemplo, pero ahora con una semi-reacción, para comentarte algo después. Vamos a balancear esta reacción en medio básico. Lo primero es el balance de masas. Recuerda que iniciamos por el elemento diferente, o sea, el silicio en este caso. Después balanceamos oxígenos con moléculas de agua. Luego sigue balancear hidrógenos con iones H+. Muy bien, hasta aquí prácticamente ya está balanceada en medio ácido. Si la queremos en medio básico, debemos agregar la misma cantidad de iones hidróxido que el número de iones hidrógeno que tenemos escritos. O sea, hay que agregar 6 iones hidróxido de cada lado. Ahora, del lado izquierdo, como tenemos en este mismo lado los iones H+, se convierten en moléculas de agua. Exactamente 6 moléculas de agua. En cambio, del lado derecho no les pasa nada, solo reescribimos la reacción. Y finalmente, como tenemos agua de ambos lados, podemos simplificarlo. Para ello, debemos quitar el menor número de moléculas de agua que tengamos en un lado. O sea, debemos quitar 3 moléculas de agua. En reactivos, 6 menos 3 nos resulta en 3 de agua, mientras que en productos resultaría en 0. Por lo tanto, la reacción se reescribiría de esta manera. Y con esto ya está el balance de masas. Ya solo es cuestión de balancear las cargas. Para ello, debemos considerar todas las sustancias, obviamente incluyendo los iones hidróxido que agregamos para dejarla en medio básico. Quedaría así. En reactivos tenemos 0 del agua y menos 2 por el ion metasilicato, así se llama esa cosa, lo cual resulta en menos 2. Mientras que en productos tenemos 0 del silicio y menos 6 de los iones hidróxido, lo que suma menos 6 en total. Por lo tanto, para balancear cargas necesitaríamos 4 electrones en reactivos. Y listo, así quedaría esta semireacción. Como podrás notar, es prácticamente el mismo proceso para balancear en medio básico una semireacción o una reacción completa, una vez que la tenemos en medio ácido. Insisto que solo es cuestión de agregar iones hidróxido para eliminar los iones H+, y al final simplificar lo que sea necesario. Pero te quería mostrar los dos escenarios por 2 razones. En primer lugar, porque es común que solo se quiera analizar una semireacción. No siempre vamos a estudiar reacciones completas. Y en segundo lugar, porque tú puedes balancear una reacción completa en medio básico como se te haga más fácil. Por ejemplo, imagina que tuvieras una reacción redox cualquiera. La opción 1 es separar cada semireacción, balancear cada una en medio ácido, juntarlas para obtener la reacción final en medio ácido y hasta el final cambiarla a medio básico. La otra opción sería separar cada semireacción, balancear cada una en medio básico, como acabamos de ver, y al final juntarlas, dejando obviamente la reacción ya en medio básico. No sé si me explico la diferencia, pero en resumidas cuentas es prácticamente lo mismo, solo que cada quien prefiere hacerlo a su modo. Por ejemplo, a mí siempre se me hizo más fácil la primera opción. Pero bueno, ya para terminar, pasemos a los ejercicios. Intenta balancear cada reacción en medio ácido y en medio básico.
El primer ejercicio es fácil, entonces solo se mostrará la respuesta directa. El segundo, la verdad no está tan fácil, pero sé que sí puedes. Inténtalo y de este sí se mostrará el procedimiento que te ayudará a resolver dudas. ¿Estás listo? Muy bien, espero que las dos te hayan salido bien. Como siempre, acá te dejo unos ejercicios. Las respuestas las puedes encontrar en la descripción del video. Y recuerda que si necesitas practicar más, ya puedes conseguir nuestra nueva guía Química en Acción, especial para superar tu examen de admisión a la universidad. ¡Nos vemos!